Esta es la cápsula número 1, correspondiente al módulo 2, titulada Principios Generales de la Percepción. La percepción es el proceso psicológico más sencillo, por lo tanto es el primero que vamos a abordar dentro de la experiencia educativa. Vamos a iniciar con lo siguiente. La percepción es un proceso indispensable para la supervivencia de los animales dentro de lo que se le considera los vertebrados. Estos animales vertebrados generalmente cuentan con los órganos sensoriales correspondientes a lo que es la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, y estos sentidos son realmente la manera por la cual pues, pueden estar en contacto con la realidad exterior. En el caso del ser humano, pues evidentemente también funcionan para parte de la supervivencia diaria, incluso como una especie que vive en sociedad y que no está, digamos, expuesta a los mismos riesgos que los animales. Los seres humanos seguimos utilizando la percepción como parte fundamental, la manera que utilizamos para pues identificar los objetos que están a nuestro alrededor mediante la vista, escuchar y recordar, poder ser capaz de emitir comunicación a través del oído, el gusto y el olfato también como sentidos que nos permiten identificar qué tipo de alimento es pues saludable y cuál está en descomposición, y el tacto pues igual nos permite conocer pues nuestro estado interno, si es que estamos recibiendo algún dolor, y pues también tiene pues un rol preponderante en lo que es el proceso de socialización. Entonces bueno, los animales evidentemente al estar en una cuestión de supervivencia, es decir, el evitar ser acechado por una presa, el lograr tener crías, etcétera, pues cuentan con en ocasiones sistemas de percepción más sofisticados. Por ejemplo, en el caso de las aves de rapiña, tienen un sistema visual más fino que el del ser humano, con mayor capacidad de distinguir objetos a largas distancias. Y también, bueno, en el caso de los caninos, el sistema del olfativo pues es sumamente evolucionado, lo cual pues les permite identificar gran cantidad de aromas, muchísimos más que los seres humanos. Entonces, bueno, tenemos esta cuestión de que los sistemas sensoriales biológicamente pudieran llegar a ser como algo objetivo, pero si nos ponemos en el ámbito psicológico, es decir, lo que cada quien percibe, pues evidentemente vamos a encontrar subjetividad. Entonces, bueno, la percepción ha sido estudiada desde diferentes enfoques. Uno de ellos es el de la psicología Gestalt, y bueno, ahí se considera que la percepción es la capacidad o la tendencia a crear un orden mental mediante el proceso de seleccionar e identificar, es decir, abstraer estímulos que son importantes dentro de nuestro medio ambiente. Entonces cada quien va a tener una experiencia de percepción pues diferente, lo cual le va a dar pues mucha pues material de estudio, por así decirlo, y también pues diferentes concepciones teóricas para abordar el tema de la percepción. Volviendo un poco a la cuestión de los órganos sensoriales, pues son las estructuras que se encargan de recibir las señales tanto físicas como químicas del exterior, mientras que el sistema nervioso, es decir, el propio cerebro, se va a encargar de interpretar las señales y de desarrollar una respuesta motora o cognitiva dependiendo de las condiciones del hábitat. Los sentidos que se encargan de recibir los estímulos de tipo químico, pues es el sentido del gusto, representado por la lengua, y las papilas gustativas, que son el órgano que hace la transducción. En el caso de lo que es el sentido del olfato, es el bulbo olfatorio el que se encarga de hacer este proceso de transducción. Para los órganos que se encargan de percibir estímulos físicos, es decir, luz, sonido, vibraciones, movimiento, para estos sentidos pues se cuenta con el sentido de la vista, en el cual está la retina, que es la estructura que se encarga de hacer este proceso de interpretación, de identificar qué es los patrones de luz del exterior y convertirlos en señales eléctricas. En el caso del sentido del tacto, la piel en sí misma y los órganos pues tienen receptores en toda su extensión que les permiten identificar pues elementos que puedan ser ajenos, pueden identificar la temperatura, si es que existe algún tipo de daño
y enviar una respuesta al sistema nervioso para que pues haga alguna correspondiente respuesta. En el caso de el estímulo sonoro, las vibraciones auditivas, pues tenemos un órgano conocido como la cóclea, pues que se encarga de hacer este proceso de identificación de la frecuencia de las vibraciones de sonido y hacer su correspondiente proceso de transducción. Hablando de este proceso de transducción de señal, es un proceso fisiológico a través del cual las señales físicas del exterior se van a transformar en impulsos eléctricos que pueden ser interpretados por el cerebro. Este proceso de transducción va a ser diferente dependiendo del sentido del cual nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en el caso de la vista, la retina pues hace este proceso de captar señales luminosas. En el caso de el sentido del auditivo, pues es el órgano de la cóclea. Y así subsecuentemente cada uno va a tener sus peculiaridades, pero tienen elementos en común en los cuales vamos a tener neuronas que se encargan de hacer el procesamiento de la captación de las señales del exterior, es decir, llámese pues una célula en la retina, un elemento que componga dentro de la cóclea, y estos van a empezar a conectar con neuronas de tipo sensorial y van a generar lo que se le llama un campo perceptivo. Para ello pues vamos entonces a hacer una conexión directa con el sistema nervioso y dependiendo del tipo de señal pues será enviado a alguna región de la corteza cerebral a donde va a ser últimamente interpretado. Las neuronas que corresponden a los sistemas sensoriales tienen estas estructuras especializadas. Por ejemplo, lo que es el sistema visual o el sistema auditivo van a contar con neuronas que se les conoce como bipolares, las cuales van a contar con alguna estructura, por ejemplo un cilio, que van a ser sensibles a elementos como pueden ser las vibraciones de sonido para el caso del sentido auditivo, y van a tener también pues como se le llama una neurona bipolar, un otro polo que su función va a ser conectar con el resto del sistema nervioso. También vamos a encontrar células de tipo unipolar involucradas particularmente en el sentido del tacto, y estas van a tener árboles dendríticos que son sensibles a los cambios dentro de la piel, es decir, van a poder identificar si hay algún tipo de modificación en la temperatura, si hay una rasgadura, si hay un golpe, si hay algún tipo de sensación que pueda ser placentera, pues van a estar registrando y enviando esta señal directamente al cerebro. Estas señales eléctricas, como vimos en el módulo de repaso, pues van a ser de tipo aferente o eferente. En el caso de la percepción vamos a hacernos referencia a las fibras nerviosas de tipo aferente. Estas van a viajar desde los órganos sensoriales directamente al cerebro, donde van a ser interpretadas. Como pueden apreciar en lo que es en el caso de la especie humana, pues la mayor parte de los órganos que van a recibir la información sensorial, por ejemplo los ojos, los oídos, la nariz, la boca, pues se encuentran en la cabeza. Es por eso que los nervios craneales tienen pues gran importancia en el proceso perceptivo. Estos van a encargarse de enviar y recibir todo lo que tiene que ver con información sensorial, que va a ir desde la corteza cerebral, y va a haber también una vía eferente que se va a encargar de enviar una respuesta motora, ¿no? Va a ser una vía para recibir información y otra para enviar la información. En este caso, como vamos a hablar del proceso de percepción, pues vamos a estar hablando más que nada de las vías aferentes. También tenemos que las señales captadas por los órganos sensoriales van a llegar pues a sus objetivos finales en la corteza cerebral, en donde se van a combinar y se van a procesar en cada una de sus regiones especializadas. Por ejemplo, lo que tenemos es el lóbulo occipital. Ese se encarga más que nada del procesamiento visual en las áreas que se conocen como corteza visual primaria y corteza de asociación visual. Ambas se encuentran dentro del lóbulo occipital. En el lóbulo temporal vamos a encontrar al área auditiva primaria, que se encarga de nueva cuenta de recibir estas señales eléctricas de información acerca del sonido y procesarlas para tener pues un entendimiento de el sonido al cual estamos pues escuchando.
Lo mismo ocurre para lo que es una zona de la corteza que se llama corteza somatosensorial, que se encuentra en el lóbulo parietal. Esta va a tener zonas que se encargan de monitorear constantemente las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Me refiero a la sensación, es decir, al sentido del tacto, lo que es los pies, piernas, el tórax, brazos, todas las partes del cuerpo tienen una representación dentro de esta corteza, y entonces cuando nosotros percibimos algo, por ejemplo, si alguien nos tocara, si alguien de repente pues sintiéramos una sensación de frío, ¿no? Por decir algo, estos van a ser registrados dentro de la corteza somatosensorial y enviados pues a que sean procesados en esta zona para tener pues una percepción de lo que estamos sintiendo y entonces enviar algún tipo de respuesta. Entonces, bueno, así como ocurren estas diferentes zonas de la corteza, también hay una zona que es el área olfativa y una zona también de la corteza somatosensorial que se encarga de recibir pues la información sensorial referente al sentido del gusto. Entonces, bueno, este proceso de que hablamos inicialmente, el conocido como la transducción, es también un tipo de proceso que últimamente se vuelve un proceso cognitivo que funciona para abstraer la información de cualquier estímulo que esté a nuestro alrededor y entonces poder emitir algún tipo de respuesta. Por ejemplo, si pues de repente yo me veo en una situación en la que se encuentra un mosquito cerca de mí, el sentido del oído me va a instruir, ¿no? Va a empezar a percibir estas señales del aleteo del mosquito, que se perciben como un zumbido muy agudo, y me van a decir en qué dirección viene, ¿no? Si está enfrente de mí o atrás, o se encuentra a la izquierda o a la derecha, y la respuesta subsecuente pues va a tratar de ser de atrapar al mosquito, ¿no? Ya sea con las manos o con algún tipo de matamoscas, para poder, digamos, como librarme de este animal que me está atacando, ¿no? Existe una rama de la psicología que se dedica a hacer el estudio pues de todos estos procesos perceptivos y desde esta rama se define al estímulo como la manifestación de la energía física o química que puede ser captada por los órganos sensoriales. Por ejemplo, son los rayos de luz en todo el espectro visible, los cuales pues van a tener distinta longitud de onda, lo cual les va a dar como diferentes atributos o colores. También pueden ser otro estímulo, las vibraciones de sonido, o bien los químicos que conforman pues los alimentos que podemos saborear y oler. También otro tipo de estímulos físicos son los cambios de temperatura y la aplicación de fuerza y presión sobre pues nuestro cuerpo. Hay también, bueno, características que son propias de los estímulos. Por ejemplo, podemos considerar un estímulo como distal, como un estímulo que está alejado de nuestro campo perceptivo directo, es decir, es una fuente de energía que proviene de externa al sujeto. Un estímulo proximal, por otro lado, es una porción de energía que la cual es captada directamente por nuestros órganos sensoriales. Por ejemplo, puede que haya pues un paisaje a nuestro alrededor inmenso, pero sería considerado como un estímulo distal todo el paisaje, pero aquella parte del paisaje que es directamente captada por nosotros, es decir, lo que nuestras retinas alcanzan a ver en un determinado momento, es considerado como el estímulo proximal, es decir, de todo lo que pueda haber o existe a nuestro alrededor, aquello que nuestros órganos pueden registrar directamente. Con respecto a la intensidad del estímulo, podemos hablar de lo que es un umbral absoluto. Esto, si nos imagináramos una gráfica en la cual pues vamos creciendo la intensidad del estímulo, y también se observa pues qué tanto de este estímulo es necesario para que nosotros lo empecemos a captar. Cuando hablamos de este umbral absoluto, estamos hablando de la cantidad mínima de fuerza que debe tener un estímulo para poder ser percibida por nuestros órganos. Por ejemplo, hace unos momentos hablaba yo del ejemplo del mosquito, y el mosquito, digamos que en condiciones, por decirlo, durante el día, cuando hay muchos sonidos a nuestro alrededor, pues pueden pasar pues que no sean percibidos, ¿no? El mosquito está
rondando cerca de nosotros, pero como existen muchos ruidos a nuestro alrededor, pues no lo podemos percibir fácilmente, ¿no? A menos que nos empecemos a concentrar. Pero en una condición como puede ser durante la noche, cuando estamos cerca a la hora de dormir y empezamos a escuchar este zumbido y hay menos como interferencia del exterior, pues entonces sonido que previamente era como muy difícil de captar se hace más fácil, ¿no? Este umbral absoluto se disminuye y entonces podemos escuchar el zumbido. Entonces, volviendo, el umbral absoluto es la cantidad mínima de intensidad que debe tener un estímulo para poder ser captado por nuestro cerebro y nuestro sistema perceptivo. Este umbral, como hablamos, es esta cuestión como diferencial, porque dependiendo del tipo de contexto en el que nos encontremos, pues va a ser la cantidad de estímulo necesaria para percibir. Esto, como decíamos ahorita, el caso auditivo se aplica también para lo que es el sentido de la vista. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando por la calle, vemos gran cantidad de anuncios que tratan como de publicitar, ¿no? Ya sean ofertas o productos, servicios, etc, etc. Pues digamos que aquellos que logran ser como más llamativos, y ahora aquí entra una cuestión también de subjetividad para la persona que esté observando, puede que dependiendo de su necesidad sea pues el tipo de anuncio por el cual pues vaya a tener mayor atención. Entonces, bueno, siempre va a haber como esta cuestión diferencial de que dependiendo de la intensidad de un estímulo va a ser la cantidad que van a tener que requerir de intensidad para que los podamos captar. También hay otro criterio de distinción que ocurre con los estímulos, y este criterio de distinción es con relación a la duración, es decir, el tiempo en el que nosotros estamos percibiendo al estímulo. En este caso vamos a hablar del concepto de novedad. La novedad es básicamente el qué tan familiarizados estamos con un estímulo en particular, lo cual pues va a poner en marcha distintos tipos de procesos cognitivos. Por ejemplo, cuando nosotros, por decir algo, vemos una película que nos agrada mucho y la vemos por primera vez, pues digamos que la experiencia es de mucha novedad, por lo cual pues el cerebro va a trabajar de manera que pues se va a sentir muy estimulado y va a generar pues mucha actividad en los centros que tienen que ver con el procesamiento de recompensas y de placer, y esta estimulación puede lograr que nosotros de repente pues queramos volver a ver esta película nuevamente, y así subsecuentemente. Si ustedes han visto a un niño pequeño, cuando ve una película que le gusta mucho, pues le gusta repetirla una y otra vez. Este efecto, digamos, de novedad, pues conforme nosotros vamos repitiendo el estímulo, pues pasa a ser un proceso de adaptación, el cual pues poco a poco empieza a producir una cantidad menor de estimulación en el cerebro. Es decir, conforme nos vamos acostumbrando a los estímulos, pues progresivamente vamos a tener pues menor cantidad como de sentimiento de novedad o sentimiento de recompensa cada vez que nosotros vayamos experimentando. Entonces a veces si imaginamos el niño que ve muchas veces la película, puede llegar un momento en el que ya se canse de ver tantas veces la película y de repente pues la deja descansar, ¿no? Y ya puede pasar muchos años sin tener como la necesidad de volver a ver la película. Ese es como funciona este aspecto de la novedad dentro del sistema nervioso. Va a ser mucha actividad al principio de la actividad, es decir, valga la redundancia, actividad cerebral cuando nosotros estamos cerca de este estímulo novedoso, y conforme nos vamos familiarizando, progresivamente va disminuyendo la cantidad de excitación en el cerebro. Y bueno, vamos a cerrar esta cápsula haciendo una distinción entre dos conceptos que son relacionados pero no significan exactamente lo mismo. Nos referimos a la cuestión de la palabra sensación y el término percepción. Cuando hablamos de sensación, es únicamente la interacción entre el estímulo del exterior y el receptor sensorial. Es decir, el hecho de que nosotros podamos o nuestro ojo de repente pues capte cierto estímulo, alguna luz por ejemplo, o de repente algún por ejemplo cambio de temperatura, pues va a ser considerado como una sensación.
Se considera ya cuando hablar de percepción cuando este contacto entre el órgano sensorial y la realidad exterior se complementa con la acción del sistema nervioso, es decir, ha ocurrido un proceso cognitivo. Captamos, decir, el ejemplo de la luz, llega esta luz a la retina lleva esta información a la corteza visual y desde ahí se interpreta para que, digamos, en nuestra experiencia del momento, pues llegue esta luz. Esto va a ser, digamos, como el proceso completo. Y si nosotros no estuviéramos plenamente conscientes, es decir, por ejemplo, cuando estamos dormidos y de repente alguien nos toca, no hay ningún tipo de reacción. Esto es porque no ha llegado a ser una percepción, sino únicamente una sensación, cuando no hay pues este estado de conciencia. Cuando el sistema nervioso ya participa en el proceso y realiza como una abstracción de la información para después mandar una respuesta, ya podríamos hablar de la percepción. Mientras esto no ocurra, pues únicamente podemos hablar de una sensación. Y esto viene a distinción precisamente porque dependiendo del estado en el que nosotros nos encontremos, es decir, el estado de conciencia, una persona completamente consciente pues va inmediatamente a procesar la información que le llega del exterior. Pero si de repente nosotros estuviéramos en un estado, pues por decir inadecuado, como puede ser bajo el efecto de alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo, algún tranquilizante o bajo el influjo del alcohol, pues de repente nosotros podemos llegar a recibir estos estímulos y tener contacto con los órganos sensoriales, pero cuando la persona está en un estado de conciencia alterado, pues no se puede hablar completamente de una percepción, a menos que la persona pues ya pueda declarar lo que ha visto, pero la mayor parte de las veces cuando se llega a tener una sensación, pero esta no es procesada por el sistema nervioso, no se puede llegar a hablar completamente de percepción. Y bueno, con esta distinción llegamos al final de esta cápsula que habla sobre los procesos generales de la percepción. Nos vemos en la siguiente cápsula.